8:43 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en El Sol de los Sábados. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milicen Uribe. Saludos. ¿Qué conviene más a la República Dominicana frente al conflicto en las fronteras que está teniendo con Haití? Creo que esa es una pregunta que todo dominicano y toda dominicana debe hacerse en el día de hoy. Y me parece que ese es un momento en el que todos y todas debemos primero pensar y luego accionar sobre la base del interés nacional, de lo que más le convenga a nuestro país. Y tengo para decirles que, contrario a lo que tal vez algunas personas piensen o sientan, a República Dominicana no le conviene un conflicto con Haití. Lo repito, a República Dominicana no le conviene un conflicto con Haití, independientemente de que, como es el caso, pienso que República Dominicana no ha iniciado este conflicto con Haití, que la responsabilidad no es de República Dominicana ni de su gobierno. Pero aún así, me parece que la respuesta tiene que partir desde esa premisa, que lo más importante tiene que ser evitar literalmente que la sangre llegue al río. Y en ese sentido, creo que es importante aplicar aquí un principio que se usa mucho en criminalística, para tú determinar la autoría de un crimen, de un delito, saber a quién le beneficia. Pues miren, no es a la República Dominicana. Por el contrario, es a la contraparte haitiana. Y miren lo que les voy a decir. El principal beneficiario de esta crisis entre República Dominicana y Haití está siendo el gobierno haitiano. El gobierno haitiano. Parte de lo que he hecho en estos días es consultar a colegas periodistas de Haití. Le he preguntado un poco cuál es el pensar de la opinión pública allá. Y ha pasado de un gobierno que no tenía ningún respaldo, un gobierno endeble, un gobierno que ahora, cuando recientemente se iniciaba el año escolar en Haití, el primer ministro no pudo ni siquiera dejarlo inaugurado, hubo que sacarlo en un avión de emergencia, porque el nivel de impopularidad de esa gestión es tremendo. Sin embargo, ahora, adivinen qué, ahora Haití ha cerrado filas de manera mayoritaria, respaldando el accionar de su primer ministro. Y aquí voy, porque creo que nosotros no podemos caer en provocaciones. No podemos caer, estimados oyentes, en un gancho. Hay que evitarlo a toda costa. Y parte de lo que a mí me ha llamado la atención, y creo que estos debates siempre son interesantes para poner perspectivas y actores nuevos en la palestra, exponerlo, porque a veces se quedan en una comodidad que para mí es injusta, es ver que en un primer momento el gobierno haitiano, a través de la vocería dominicana, se estableció que no tenía ninguna responsabilidad en el reinicio de la construcción de esa obra que ustedes saben se había tratado de hacer en el pasado. Sin embargo, el gobierno haitiano no ha detenido la obra y tampoco ha sancionado a quienes están detrás de ella. República Dominicana sí lo hizo. El presidente Luis Abinader identificó quiénes son de manera inicial esas 9 personas, pero el gobierno haitiano no lo ha hecho. Y mucho se ha dicho que Haití no está en la capacidad, que el gobierno no está en la capacidad, pero no es que el gobierno haitiano no tiene oficiales policiales. Sin embargo, ustedes son testigos de que le preguntaba a nuestra colega Elianta Quintero si había presencia de policías en la zona. Ella decía que no, que hay efectivos del Ministerio de Medio Ambiente de Haití. Entonces, algo pudiera ser, así sea simbólico, el gobierno haitiano para por lo menos impedir que la obra siga y poder retomar lo que para mí es la vía adecuada, que es el diálogo. Sin embargo, no lo ha hecho. Y yo creo que en el debate siempre hay que separar lo que es la élite haitiana del pueblo haitiano. Pero yo sí quiero señalar que creo que aquí hay una responsabilidad de una clase política y económica haitiana que ha sido irresponsable y que en este conflicto está sacrificando otra vez a su pueblo, que es un pueblo que no va a tener acceso en estos días, mientras la frontera esté cerrada, a alimentos,
a bienes que son de consumo básico. ¿Por qué? Porque primero hay un interés económico detrás de la construcción de esa obra y luego hay un interés político que no sé si estuvo en un primer momento, pero que ahora se está cosechando. Y era un poco lo que lo decía. Ahora bien, ¿qué nos corresponde como dominicanas y dominicanas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, yo creo que hay que estar claro de que República Dominicana es quien tiene más que perder. Nosotros tenemos un sector agropecuario que vende en la zona fronteriza que hay que resguardar. Y yo he visto datos, por ejemplo, hablaba en estos días la Asociación de Productores Agropecuarios, la ADA, decía que vende 30 millones de huevos al mes solamente al mercado haitiano. Por otro lado, veía que inmediatamente se anunció el cierre de la frontera, Aerodón decía, eso implica que habrá 500 asientos diarios que no vamos a poder operar. Nosotros tenemos comerciantes, tenemos un sector turístico para el cual la paz, la estabilidad económica y social es vital, con una meta de llegar este año a los 10 millones. Vamos muy bien, pero ¿qué implicación puede tener en la imagen del país este conflicto? Tenemos una economía que hay que dinamizar, porque en el primer semestre crecimos apenas un 1.4%. Y mientras la proyección de crecimiento para este año inició en un 5% del PIB, ya las autoridades están hablando de un 3 y de un 3.5. Entonces, tenemos una agenda como país que no debemos abandonar y que debemos priorizar frente al tema haitiano. Entonces, yo insisto, no podemos caer en provocaciones. Y creo que el tema del aspecto técnico de la obra debe estar presente en la discusión. Este es un tema para enfrentar, no desde la sangre caliente. Oigan esto, no desde el aspaviento. Creo que lo que debe primar en el debate es el aspecto técnico, el aspecto jurídico y sí, ese principio de solidaridad que siempre ha caracterizado al pueblo dominicano frente al pueblo haitiano, porque aquí también hay que diferenciar lo que es un grupito de dominicanos frente al pueblo que es un pueblo solidario y que lo ha sido de manera histórica frente a Haití. Entonces, voy cerrando este comentario señalando justamente el aspecto técnico porque me llama la atención y me preocupa que es el que más ha estado ausente en este debate. Aquí, por ejemplo, hay una nota que publica hoy el periódico Hoy, la pueden buscar, que trae el testimonio de algunos ambientalistas que a mí me merecen todo el respeto. Por ejemplo, el caso de Luis Carvajal y de Gilberto Reynoso. Luis Carvajal es el presidente de la Comisión Ambiental de la OAS y Gilberto Reynoso, el director ejecutivo del Gabinete del Agua. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, dicen que la construcción del canal implicaría mudar el río y que eso tendría un impacto catastrófico sobre Laguna Saladilla y sobre los humedales del río Salcedo y sobre Montecristi. Dicen que sí, que va a impactar de manera negativa a productores dominicanos, pero también a productores haitianos. De modo que eso es un elemento que yo creo hay que tener en cuenta. Y cierro señalando que hay que ser inteligente, no hay que dejarse provocar. E insisto, a República Dominicana le conviene la paz. Ahora bien, he escuchado mucho, y yo justamente esta semana entrevistaba al representante de Naciones Unidas aquí, que se habla mucho del diálogo. Hay que reconocer que un diálogo con Haití no es garantía de nada, porque tenemos como contraparte a un gobierno que carece de la capacidad necesaria para implementar lo que en un diálogo se decida. Por eso creo que el papel que tienen que tener esos países de la mal llamada comunidad internacional, yo estoy de acuerdo con Eliades, Yuri, que hablar de comunidad es un poco incorrecto, es justamente servir de interlocutores, propiciar el escenario para que República Dominicana y Haití se vuelvan a sentar en la mesa de las negociaciones. Pero cierro este comentario señalando, nueva vez, nos conviene la paz, nos conviene el diálogo. Ahora bien, no caigamos en gancho, no le demos carne para sus cañones. Cambio y fuera.